Damos gracias al Señor en esta We mañana give thanks to the Lord this morning por podernos dar la oportunidad de for giving estar us en the su opportunity casa, to be in His home, haber amanecido, for giving us the opportunity to wake up por this poder morning, respirar, to be able to breathe, por poder estar en su casa y to no be in en un His house, and not in hospital, a hospital, poder estar en su casa y no perdidos. to be able to be in His house and not lost. Hay muchos que están perdidos, There are hermanos, many that are lost, no solo en delitos y pecados, not only in sin and transgression, sino que en sus propias vidas. but in their own lives. El otro día vi un sign que decía, The other day I saw a sign that said, no solo Walmart tiene buenas cosas, not only does Walmart have good things, también las tiene Cristo. but Jesus Christ has good things Y as dije, well. that's true. And I said, that's true. Pues yo dije, yo voy a poner uno aquí afuera. I'm going to put one outside. No solo Home Depot construye las casas y las reconstruye, Not only también Jesucristo hace lo mismo. Not only does Home Depot build houses, but Jesus Christ builds them as well. Así que nosotros tenemos todo So we have everything para poder dar la honra y la gloria a to give the Dios. honor and the glory to God. ¿Cuántos están listos How many para of us su are clase ready for their class? en esta And this tarde? evening, Vamos a tener la clase después del servicio we're going to have class after service, y vamos a poder aprender and we will be able to learn a hacer las cosas to do things más eficaces, that are most edifying, efficient. efficient, sorry. Podemos hacer las cosas más eficaces. We can do things more efficiently. ¿Cómo poder cambiar nuestra vida? How to change our lives, ¿Cómo podemos servir mejor al how to Señor? serve God more. ¿A cuánto les gusta servir a Dios? How many of us love to serve God? El día viernes fuimos a un concierto We went que to a concert. Junior nos mandó los tickets para ir. Junior sent us the tickets to go, Déjeme decirle que fue Let me una tell you. gran bendición. that it was a great blessing. Oh, Dios mío, dije, fuimos a gastar un montón de dinero en We Hillsong went to go spend so much money at Hillsong, y todavía nos quedamos esperando porque no era lo que esperábamos. and we were still left expecting more since it wasn't everything that we would hope it would be. Y cuando pudimos, And when we could, no te puede escuchar la hermana, tienes que hablar más recio. okay. Hace más para acá. Oh, pero no me oyes luego, ¿no? María, si le mueves el monitor. Pastora, que hable más despacio porque está hablando bien rápido. Oh. Ok. Es que, ya sabes. Y fuimos al concierto We went to a concert, y fue una cosa lindísima. and it was beautiful. Pudimos oír las canciones, We could hear the songs, pudimos entender el we mensaje. could understand the message, Y yo dije, Señor, and I said, Lord, ¿cómo hay lugares donde tú no te manifiestas how can there be places where you do not manifest y en yourself, otros donde tú estás? and in other places you are there? Y yo le dije, Señor, And I was telling the Lord, porque hay lugares que hay bulla, because there are places where they make a se lot oye of noise, alegría, you hear the joy, pero but no pasa nada. nothing happens. Pero cuando está el Espíritu de Dios, But when the Spirit of the Lord is there, Dios cambia las cosas. God changes all things. Así que fue un servicio precioso. So it was a beautiful service. Era un worship, It was a worship. no fue un It concierto, wasn't a concert, fue un worship. but it was a worship. Beautiful. Christian Crown, Matt Kings of what? Casting Castle Crowns Crown y Matt Marr. and Matt Marr. Qué lindo. It was beautiful. Así que pudimos estar backstage So we had the privilege of going backstage y poder hablar con ellos and to speak with them. y nos sentimos muy bendecidos. We felt very blessed. Esta mañana vamos a hablar This morning we are going to speak about de un árbol. Iba a hablar de dos, pero luego lo a voy a... tree. I was going to speak about 2 trees, but I decided to just leave one.
Estamos al aire, damos la bienvenida a Radio Fe We are now on air. We'd like to welcome Radio FE107.com y también a Radio Luz de Dios. and Radio Light of God. También que estamos transmitiendo We are transmitting, y sabemos que va a ser de mucha and we know bendición that it will be of many blessings para todos aquellos que necesiten oír el consejo de la palabra. for all those that need to hear the advice advice of the word. Amén. Amen. Así que le voy a pedir que abra sus Biblias en Lucas Please open your 23, Bibles to Luke 23, verso 31. verse 31. Y cuando estaba leyendo estos versículos, As I was reading these verses, yo le decía al Señor, no I cabe was duda telling the Lord, without a doubt, que todo lo que está escrito en la Biblia everything that is written in the Bible está con un propósito, serves its own purpose, no solo profético, not only prophetic, sino que científico. but scientific. Y cuando los científicos quieren averiguar algo, When science wants to see something or figure out something, ellos lo que hacen what they do es verlo en el lado científico. is they look at it through the scientific way, Y ellos quieren comprobar que no es cierto. and they want to test and figure out whether it's true or not. Y ellos casi siempre quieren decir And they always want to say que no es cierto, that it's not true, pero tienen que aceptar but they need to accept que es cierto. that it is true. Así que ya lo tiene Lucas 23, 31. Do you have it? Luke 23, verse 31. Y muchas veces hemos predicado de este versículo Many times we have preached on this verse, y muchas veces lo hacemos muy a la ligera. and we kind of preach it like very lightly. Y nosotros decimos, bueno, no tenía fruto, Dios vino, la maldijo y se murió y se acabó. Well, it didn't have fruit. He came and cursed it, and it died, and we're over. We're done with. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? Es algo que nosotros tenemos que meditar, Something that we have to meditate upon, porque nosotros tenemos que ver que las Escrituras because we need to see that Scripture siempre always habla de los árboles. talks about the trees. En el principio In the beginning, comienza la creación creation begins, y Dios le da instrucciones and God gives instruction a Adán y Eva to Adam and Eve que no coman that they shall not eat del árbol del bien y del mal. from the tree of knowledge of good and evil. ¿Por qué? Why? ¿Por qué comenzó con un árbol a Why did he darle begin a with the ellos tree? instrucciones? Why did he begin by telling them, giving them instructions not to eat from that tree? ¿Por qué no les dijo, bueno, ustedes van a comenzar y van a tener hijos y van a hacer esto? Sino que lo primerito que hace Dios Why didn't he say or begin with, well, you guys are going to have children, and after your children, this will happen? Why didn't he say, well, the first thing that he said was, the tree, comenzó con el árbol. he started with the Le tree. dijo, todo lo que está aquí He said, es de everything that ustedes. is here is of yours. Todo les pertenece. Everything belongs to Ustedes you. son los señores y dueños You de are the todo lords esto. of all of this. Y entonces, So, si le puedes dar esto a Josh, por favor. Thank you. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, when we begin to think, ¿cuál es el problema con los árboles? what is the problem with the trees? ¿Por qué siempre estamos comparados con árboles? Why do they always compare us to trees? Y toda la Biblia The whole Bible, y todos los capítulos every chapter, habla de árboles. it speaks of trees. Yo no sé si usted lee la I Biblia, don't know if you read the Bible, pero en toda la Biblia but throughout the whole Bible, usted va a oír de you will árboles. hear of trees. Cuando Abraham vio venir, When Abraham came, dice que vio venir a Jehová, it says that he came to see the Lord. dice que estaba debajo de He was underneath a what? un árbol. A tree.
Dice que cuando él llegó, It says that when he came, dice que prepararon todo para Dios. they prepared everything for God. Los árboles están en todas las actividades. The trees are in all activities. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, When Moses took the people out of Israel, ¿qué llevaba él en la mano? what did he have in his hand? ¿Ah? Tenía una vara. He had a branch. ¿Y para qué la llevaba? Era de un And árbol. why did he take it? It was from a tree. ¿Por qué no llevaba una espada? Why didn't he take a sword? ¿Por qué no llevaba un arrow? ¿Cómo le Why llaman? didn't he take the bow and arrow? ¿Por qué? Llevaba una vara. But he took a rod. ¿Y qué le dijo Dios? And what did God say? ¿Qué tienes en la mano? What do you have in your hand? Y yo me ponía a pensar todas las veces And I began to think about all the que times se compara that it is compared. David dice que todos los cantantes son unos ladrones. It says that all singers are thieves. Stealers. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos cantan todas las canciones que Because David they sing all the escribió songs that the y no world le has dan sung, créditos and they juntos. don't give credit. ¿Sabía eso? Did you know that? Todos cantan la Biblia. They all sing Todos the cantan los Bible. salmos. They all sing the Psalms. ¿Quién escribió los salmos? Yet who wrote the Psalms? La mayoría David. The majority was David. ¿Y cuándo le han dado la gloria And when a have they David? given the glory to David? ¿Ya que se les olvidó? They forgot, right? Pero cuando miramos que dice, y tú serás plantado junto a corrientes de agua viva. Then we see that it says that we will be planted like trees next to rivers of flowing water. Y toda la Biblia And the whole Bible comienza a hablar de los árboles. begins to speak about trees. Yo tengo no sé cuántos versículos I don't know how many verses I have de los que yo le puedo hablar, of what I can speak to you, de lo que habla Dios. of what God speaks. Tengo uno aquí, Ezequiel 20, 47, 48. I have one here, Ezekiel 20, 20, verso 47 verse 47. y al 48. El que me lo tenga se lo puede. Whoever has it, please read it. What is it? Ezekiel Ezekiel chapter 20, verse 47 and 48. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Ya lo tengo, dice, y dirá al bosque de Neguet, oye, palabra de Jehová, si ha dicho Jehová el Señor, he aquí que haciendo en ti fuego, el cual consumirá como un árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego y será quemado en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo soy Jehová, que lo enciende y que no se apaga. Say to the forest of the Negev, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, behold, I will kindle a fire in you, and it shall devour every green tree in you and every dry tree. The blazing flame in you, the blazing flame shall not be quenched, and all faces from south to north shall be scorched by it. All flesh shall see that I, the Lord, have kindled it. It shall not be quenched. En Marcos 11, In Mark 11, verso 12, verse 12, dice, it says, el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lo lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver que tal vez hallara en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry, and seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves,
for it was not the season for figs. And he said to it, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. Cuando Dios habla de la higuera, Jesús escribe en el relato de lo que pasó con la higuera. When Jesus speaks about the story of the fig tree, Hay mucha gente que tiene controversia. there are many people that have controversies. Si no era tiempo de frutos, ¿por qué Jesús pidió frutos? If it wasn't the time of fruit, then why did Jesus ask for fruit? Y ahora le voy a explicar por qué. And now I'm going to explain to you why. Ok. Dice, en Betania In Bethany, era una aldea, there was it was a little town, a town donde hoy en día where today es una ciudad muy pobre, muy sucia, muy dejada. it's a very poor, dirty city. Está cerca del Monte de los Olivos It's close to the Mount of Olives, y está a unos kilómetros de Jerusalén. and it's a few kilometers away from Jerusalem. Si usted vuelve a leer donde nosotros leímos, dice If you que read where we read, pasaron por Betania it says that they went through Bethany porque iban a Jerusalén. because they were going to Jerusalem. Y dice que en el camino a Jericó, And it says that on their way to Jericho, todas las casas tenían all the houses had olivos, olives, higueras fig trees, y uvas. and grapevines. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el alimento Because it was nourishment. era para que ellos tuvieran alimento. It was so that they would have nourishment. Y las higueras, And the fig trees, a Jesús le encantaban los higos. Jesus really liked figs. ¿Quiénes vivían en Betania? Who lived in Bethany? Habían 3 amigos There were 3 friends de Jesús. of Jesus, Había por el cual él lloró. for whom he cried for. ¿Quién fue? Who was Lázaro. Lazarus. Él siempre le gustaba pasar por Betania He always liked to go through y Bethany, pasaba viendo a sus amigos. and he would go and go and hang out with his friends. Pero eran 3. But there were 3. Estos 3 These 3 tipifican mean de 3 grupos de cristianos. 3 different kinds of Christians. Hay cristianos There are Christians que cuando más oyen algo de Jesús, that when they hear something of Jesus Christ, salen por la puerta they de leave atrás. out the door. They leave Porque out the no back tienen door. ningún interés de que oigan a Jesús. Because they're not interested in Jesus. Dice que cuando usted va a visitar a una gente It says that when you go and visit an agent y alguien no le quiere escuchar, and someone doesn't want to listen, le dice, hermano, disculpe, pero fíjese que me tengo que ir. they say, you know what, I have to leave now. Fíjese que tengo que ir al trabajo. I have to go to work. Fíjese que tengo que ir a recoger a mis niños. I have to go pick up my Y children. le ponen un montón de excusas. And they just make up so many excuses. Ese es el tipo de Lázaro. That is the type that Lazarus was. Hay otros There are others que están muy ocupados. that are really busy. Están haciendo cosas de la casa. They're doing housework. Tratando que cuando llegue Jesús They're trying so that when Jesus comes, se siente impresionado. he feels impressed. Que se sienten impresionados That que he va a feels llegar Jesús. impressed that Jesus is ¿Dónde coming. pongo las flores? Oh, let me put the ¿Qué flowers mantelito here. pongo? What curtain should I put? What mantle should I put? ¿En qué clase de comida voy a hacer? And what type of food am I going to make? Y cuando nadie ayuda, And when no one helps, no hay peor frustración para el host. there's no worse frustration for a host. Porque no hay quien ayude. Because there's no one that is Quiere willing dar la to mejor help. impresión. They want to give the best impression. ¿Y entonces qué pasa? And what happens? Se frustra, They become se frustrated. enoja. They get angry. Entonces, hay otro And then there's another one que le gusta estar en la iglesia. that loves to be at church. ¿Cuántos les gusta estar en la How iglesia? many of you love to be at church? ¿Cuántos les gusta estar cantando? How many of you love to worship God? Porque hay otros que lo que Because usted there está are others cantando, that while they're singing, otros andan others are haciendo algo por allá afuera. doing something out there. Ah, voy a traer el agua. I'm going to go bring the water. Traiga el agua temprano y Bring así the no se water earlier. pierde. That way you don't miss out on the service. Están dando los anuncios They're giving the announcements, y usted va al baño. and you go to the bathroom. Y luego dice, es que yo no And escuché. they say, well, I didn't hear it. ¿Cuándo dijeron eso? When Yo did no they say estaba. that? Where was I? No, sí estaba.
Oh yeah, you pero were estaba here, ocupado en otras cosas. but you were busy with other things. Pero hay otros como María But there are others like Mary que están a los pies de Jesús. that are at the feet of Jesus. ¿Cuántos quieren estar a los pies de Jesús? How many of us want to be at the feet of Jesus? Jesús los amaba a los tres Jesus loved all three, y los amaba de verdad. and he truly loved them. Así que dile a tu hermano, Dios So te tell ama your así como brother, eres. Dios te ama. God loves you just the way you are. Y es algo que nosotros no podemos And cambiar. it's something that we can't change. Porque hay gente Because there are people que nosotros that we no tenemos la misericordia de Jesús. don't have the mercy of Christ. Jesús, Jesus, todo lo que hizo, everything that he did, lo hizo por compasión a la gente. he did it because he had compassion for people. Pregúntale al que está a la par tuyo, Ask the person next to you, ¿tienes compasión por do la you gente? have compassion for people? I do. I do. ¿Tienes compasión por la gente? Do you have compassion for people? Porque hay gente que no tiene compasión. Because there are people that don't have compassion. Hay gente que no se preocupa. There are people that don't worry. Cuando Jesús está predicando a más de 5,000 personas, When Jesus was preaching to more than 5,000 people, Jesús se fue a descansar. he had to go rest. Porque el predicar, hermanos, Because to desgasta. preach, it gets you tired. Por eso yo le decía a usted, That's why I was telling you, el día que usted predica, the day that you preach, usted se tiene que preparar. you need to prepare yourself. Porque usted no se puede parar aquí Because you cannot stand here at the altar y solo leer algo, and just read something. sino que lo tiene que estudiar. But you have to study it. Usted tiene que saber por qué lo va a You have to decir, know why you're going to para say quién it. se usó, For who por qué it se is. usó Why was y it qué used? beneficio And tenemos what benefit nosotros. do we have from it? Cuando los discípulos vieron que Jesús se fue, When the disciples saw that Jesus went, dice que llegó Felipe, that he saw Philip, y fue con Jesús. and he went with Jesus, Dice, and Jesús, said, Jesus, disculpa que te venga a molestar, I'm sorry for bothering you, pero tú no sabes dónde hay un Casco o un Sam's aquí cerca, but do you know where there's a Costco or a Sam's Club anywhere around here? para donde esta gente vaya a comprar comida. So that people can go buy food. Y él le dijo, And he said, no, nope, denle de comer ustedes. feed them yourselves. Le dijo, ay Jesús, And he said, oh ni con Jesus, 200 denarios no le daríamos de comer a esta gente. not even with 200 Denarios. denarius, Era- we feed them. Un denario era por cada año. One denario was for each year. Ahora imagínense 200. Now imagine 200. El salario de 200 The personas salary of 200 people no era suficiente para was darle a esa not gente. enough to feed the 5,000 people that he preached to. Y llegan con Jesús. And they go with Jesus. Mándalos a su casa, Jesús. We'll send them to their homes, Jesus. Aunque sea que van a comerse algo a su casa. At least let them go and eat something at their house. Y Jesús le dijo, no, And Jesus said, deben de no, comer ustedes. give them to eat yourself. Y dice, "Ay, sí, yo cómo le voy a dar si no tengo dinero." And they said, well, how am I supposed to feed them if I don't even have money? Pero dice que Jesús vio con compasión a esa gente. But it says that Jesus saw those people with such compassion. ¿Cuántos tienen compasión? How many of us have compassion? De verdad. True compassion. ¿Cuántos tienen compasión? How many of us have compassion? Porque hay que tener compasión. Because we need to have compassion. Jesús era justo. Jesus was righteous. He was just. Jesús era He justo. was fair. Jesús es justo. He is fair. Jesús va a ser siendo And justo. he will continue to be fair. Porque Él nunca cambia. Because he never changes. Pero a Él le gustaba pasar por Betania. But he liked passing through Bethany. Y yo digo que cada vez que Jesús pasaba, And I say every time that Jesus would pass, Yashi, no me puedo poner esto que iba a poner. Averíguame, Raúl, por favor. Una de las cosas es, porque quiero explicárselo bien, one of the things that I want to explain to you, de Marta, María y Lázaro, from Martha, Mary, and Lazarus, nosotros podemos ver en todos los evangelios que hablan de ellos. we can see throughout every
gospel that they are spoken of. Siempre dicen lo que hizo cada uno. It always talks about what they did. ¿Qué hizo con Lázaro? What did he do to Lazarus? Lo resucitó. He rose them up from the dead. Y desde ese tiempo And from that time en on, adelante, Lázaro nunca fue el mismo. Lazarus was never the same. Y diga yo también. And say, me too. Desde que Jesús nos alcanzó a nosotros, Ever since Jesus reached out to us, nunca never nos ha dejado. has he left us. Por eso es que nosotros tenemos que ser mejores. That's why we need to be better. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, So what we need to do tomar las is características to take the characteristics de muchos de ellos, of many of them, como dijo Jesús, sé like ejemplo de Jesus mí, said, be an example of me, como yo soy de mi Padre. just as I am an example of the Father. ¿Qué tenemos que seguir What do nosotros? we need to do? ¿A What do we quién need to tenemos que follow? seguir nosotros? Who do we need to follow? El ejemplo de Jesús. The example of Jesus. Uno de los problemas de la higuera en One ese of the entonces, problems of that fig tree in that ahorita que me moment, lo pongan se lo voy a explicar de una manera mejor, I'll explain it to you in a better way once they bring up the pictures. porque muchos se ponen a pensar y dicen, fue injusto lo que Jesús hizo con la higuera. Many begin to think and they say it wasn't right what Jesus did with the fig tree. ¿Por qué él la maldijo? Why did he curse it? ¿Por qué cuando él pasó la higuera ya estaba muerta? Why is it that when he already passed it, the fig tree was already dead? Lo ilógico The logical thing, the illogical, es que a veces nosotros, is that sometimes pudiendo dar fruto, no lo damos. us being able to give fruit, we don't give it. Uno de los frutos, One of the if you fruits. put it in the slide, it's good because Yeah, you're yeah. going to be passing on, so put it on, please. Okay. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, One of the things that we need to see que Jesús profetizó, is that Jesus prophesies. Jesús estaba buscando este higo, He was looking for this fig, pero él no encontró nada. but he didn't find anything. Lo único que encontró The only thing that he fueron found las hojas. were the leaves. El problema es The problem que no is había nada de problema que tuviera hojas verdes. that it wasn't a problem for it to have green leaves. Sigue pasando el slide. Ok, estas son las dos clases de higos. Those are the two types of figs. Porque el higo, Because the fig, fíjense, y tiene una característica similar al de las uvas. it has a similar characteristic to grapes. Usted sabe que para que las uvas crezcan, You know that in order for grapes to grow, las tienen que cortar. you need to trim them. Ellos tienen que hacer dos podas. They need to make two trims. Ya, una, One, cuando sacan las primeras uvas, por eso son las When they take chiquititas out- que usted compra en el market, the first grapes. Those are the little ones, the itty bitty ones that Y you las get tienen from the que grocery cortar. store. They need to cut them de los ramos, From de the los vines. bunches, para que puedan crecer las otras más grandes. so that the bigger grapes can grow. Estos higos, These estos son los figs. normales, Those are the normal figs. esos son los que Jesús quería encontrar, Those are the figs that Jesus wanted to find. porque los verdes, Because the green ones, enséñame los verdes, show me the green ones. el problema de los verdes The problem with the green ones son la primer cosecha. is that it's the first harvest. La primer cosecha The first harvest es la que se queda, is the one that stays. dice que primero da una cosecha, It says to give comienza de one harvest marzo from March a mayo, to May, y da la primer cosecha. and it gives the first harvest. Y la segunda And the second harvest, la da en agosto. it gives it from En adelante. August and on. Entonces, ¿qué tenía que tener ese árbol? So what did that tree need to have? Tenía que tener de la primera cosecha. It needed to have Y aunque no era la segunda things from the cosecha, first harvest. And even though it wasn't the first harvest, la second one, it was the second one. tenían que haber quedado de la primera, atrás de las hojas. There needed to be some left over from the first harvest. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Do you know what our problem is? Que solo somos hojas. That we are only leaves. Estamos hojas verdes, We give green leaves. somos bien frondosos, We are- búsqueme el otro. Y We are se very mira que short. sí vamos a dar fruto, And we can see that we are going to give fruit. pero de verdad But truly, pasan las temporadas
seasons pass. Y para que Jesús haya maldecido esa higuera, And in order for Jesus to have cursed that tree, tuvo que haber pasado varias veces por ella. he had to have passed that tree many times. ¿Usted sabe que Jesús pasa por aquí? You know that Jesus passes through here. ¿Usted sabe que Jesús lo está mirando cada vez que usted viene a la iglesia? Jesus sees you every time that you come to church. Cada vez que usted viene y se sienta, Every time that you come and you sit down, Dios examina su God corazón. examines your heart. Sabe cuál es su presente. He knows what your Sabe cuál es present su is, futuro. what your future Y is, también sabe cuál fue su pasado. and He also knows what your past was. Hay gente, There hermano, are people, brothers, que pudiera ser mejor ya, that could already be better, pero todavía viven el but pasado. they still live in Es the que lo que me past. pasó, es que lo que tuve que You don't know what pasar. I had to go through. You don't know what happened to me. No That importa. doesn't matter. Lo más The importante most important is que nosotros that demos we fruto should hoy. give fruit today. ¿Por qué nosotros nos vamos a enfatizar en el pasado? Why are we going to put so much emphasis on the past? Todos tenemos una historia We all have a story, y déjeme decirle que and let me tell algunos you this, that some tenemos unas have historias some stories que de veras fueron macabras. that were truly just horrible. They were, Yes. yeah. Y que todavía And still, no lo han dejado levantarse. those stories haven't let you rise up. Pero el que ha conocido a Dios, But those that have known God, ¿qué prometió el Señor? what did God promise? Te prometió He promised nueva identidad. a new identity. Te prometió He promised un nombre nuevo. a new name. Te prometió He promised escribir tu nombre en el to libro de la vida. write your name in the book of life. Él no te está He's diciendo, not telling you, oh, es que yo sé lo que has pasado. well, I know what you've gone through. Oh, yo sé por lo que tú estás pasando. I know what you're going through. Pero eso no te debe de parar. But that should not stop you. ¿A cuánto los paran los problemas? For how many of you do your problems stop you? La higuera The fig tree fue un gran ejemplo. was a great example. La higuera es un árbol, The fig tree is a tree. crece, no crece tanto, It doesn't grow that tall. no llega a los cielos, It ¿verdad? doesn't reach the Hay otros heavens. que sí se miran que llegan a los cielos, There are others that do appear to reach the heavens. pero cada árbol, But every tree, nosotros somos comparados con ellos. we are compared to them. El olivo, The olive. ¿para qué sirven las olivas? What are olives good for? Es un ungüento. Es un, how do you say ungüento in English? Es es como un balsámico. It's a balm. Yes. Es para sanar tus heridas. It's to heal your sickness, Por eso nosotros cantamos un canto. injuries. That's why we used to sing a Con song vino y aceite me ungió. ¿Verdad? with the oil of the olive. He submerged me. ¿Por qué? Anointed me. Why? Porque el Señor puede sanar tus heridas. Because the Lord can heal your injuries. El Señor puede sanar tus He pensamientos. can heal your being, your thoughts. Dios puede cambiar tu vida. He can change your life. Puede cambiar tu destino. He can change your destiny. Puede cambiar tu hoy. He can change your today. Y puede hacer un mejor mañana. And it can be a better tomorrow. ¿Saben cuál es el gran problema? Do you know what our problem is though? ¿Tienes fe? Do you have faith? ¿Crees que Dios puede salvar a tu familia? Do you believe that God can save your family? A mi mamá tal vez, pero a mi papá no. Well, maybe my mom, but not my dad. ¿Por qué? Why? Porque tienes duda en tu corazón. Because you have doubt in Y your mientras heart. tengas duda en tu And while you corazón, have that doubt in your Dios no va a heart, poder hacer God won't be able to do anything. el milagro que quiere hacer He en tu won't be vida. able to finish the miracle in your life. Hay gente que viene There por are people temporadas a la That iglesia. only come to church during seasons. A veces me asombra la gente. Sometimes it astonishes me. Oh, muy espiritual. Oh, they act very spiritual. Y al tiempo, And then at that time, bien carnales. very fleshly, very carnal. Así,
Dios mío, ayúdanos. Lord, help us. Porque los higos Because the es un gran ejemplo the fig trees are a good que si no example dan su fruto, that if they don't give their fruit, Dios los arrancará. God will take them out. Will Y bring es them lo que out. lo que va a pasar. And what will happen? Vaya conmigo a Juan 15:6, Come with me to John 15:6. todo el capítulo de Juan. The whole book of John Es una gran enseñanza is a great teaching para meterse de lleno con el Señor. to fully come with the Lord. Enseña del amor, It teaches enseña about de la love. santidad, It teaches about enseña de la holiness. unidad, It teaches about unity. enseña It del amor de teaches Dios of hacia the love of nosotros. God for us. ¿Y quién es el que gobierna en nosotros? And who is the one that governs in us? ¿Quién gobierna en tu vida, hermano? Who governs in your life? ¿Ya lo tienen? Do you have it? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán al fuego y arde. John 15, verse 6. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Amen. ¿Qué le está diciendo? What is he telling Si me? usted no da fruto, If you don't give fruit, en la Biblia dice, si the usted Bible no sirve says para that nada, if you're not worth anything, if you're not good for nothing, you are good for nothing. Eso es lo que dice la palabra. that's what the word says. La palabra dice que todos deberíamos de ser That we should all be diestros. Diestros es alguien que sabe para qué fue llamado. We should all know what we were called to be. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Nosotros solo somos las ramas. Are we the branches? Nosotros solo somos las ramas. Are we only the branches? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. We can't do anything for ourselves. ¿Quién es la vid verdadera? Who is the true life? Jesús. Jesus. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Jesus said, I am Ustedes son las the vine. ramas. I am the true vine. Y el que And no you da are the branches. fruto, And those that do not give fruit, yo lo voy a cortar. I will cut you off. Y solo va a servir And it will only work para el fuego. for the fire. Eso es algo en que debemos de pensar, That hermano. is something that we need to think of. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? What are we Pregúntale a doing? tu hermano, ¿qué estás Ask your haciendo brother or para el sister, reino? what are you doing for the kingdom of God? Hebreos 6:5. Hebrews 6:5. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos quieren ser echados al fuego? How many of us want to be thrown into the fire? Yo no. Not I. Yo no. No. I don't want to be in the fire. I don't want to. 6:8. Hebrews 6:8. ¿Ya lo tienen? You have it. Pero la que no produce espinos, arborjos, es reprobada. Esta próxima he de ser maldecida y su fin será quemada. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. ¿Por dónde comienza el juicio? Where does judgment start? Where does it begin? ¿Por dónde comienza el juicio? Where does judgment begin? Nosotros vamos a Primera de Pedro Let's go to 1 4:17. Peter 4:17. Tiene que comenzar por casa, la casa de Dios. It needs to start in the house of God. 4:17 ya lo tienes. 4:17. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins within us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, When we speak about the judgment of God, vaya conmigo al libro de Judas, come with me to the book of Jude. suenan palabras fuertes. It seems as if Yo there sé are que very usted quiere strong words. escuchar que usted va a ser I know you próspero, want to hear that you are going to be prosperous, que usted va a tener su negocio, that you will have your
your business. Y yo sé que Dios se lo puede dar. And I know that God can give it to you. Y yo sé que usted puede ser próspero. And I know that you can be prosperous. Pero primero, But first, usted tiene que ser probado. you need to be tested. ¿Cuántos quieren ser probados? How many of us want to be tested? Vea que nadie quiere ser probado. No one wants to be tested, right? ¿Por qué? Why? Porque el probarnos, Because when we are tested, tenemos que pasar por el fuego. we need to pass through the fire. ¿Y qué es pasar por el fuego? And what does it mean to pass through the fire? Para el pasar por el fuego, To pass through the fire, dice, en Isaías 42 dice, in Isaiah 42 it aunque says, pases por el fuego, even though you pass through the aunque pases fire, por el agua, though you pass through the vas a pasar waters, por el fuego y no te vas a quemar. you will pass through the fire and not be burned. Y vas a pasar, And you will pass dice, por las aguas through the waters y no te vas a ahogar. and you will not be drowned. Esos son los que confían en Dios. Those are the ones that trust in God. ¿Cuántos sienten que el agua ya les llegó al cuello? How many of us feel as if the water is already reaching our necks? Muchos, ¿verdad? Many, right? Verso 12 de Verse Judas. 12 of Jude. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Dice, estas son manchas en nuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas por acá y por allá, por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y derraigados. These are hidden reefs at your love feasts, as they feast with you without fear. Shepherds feeding themselves, waterless clouds swept along by the winds, fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted. Eso suena muy duro, That sounds very harsh, porque eso fue lo que le pasó a la higuera. because that's what happened to the fig tree. Estaba en su otoño They were in their fall, y en Jesús pasó, and when Jesus passed by, las hojas estaban verdes. the leaves were green. ¿Cómo tenían que estar las hojas? How did the leaves have to be? Ya tenían que comenzar a caerse They need to have fallen para poder ver sus frutos. in order to see their fruits. Los frutos no estaban en la higuera. The fruits were not in the fig tree. Nosotros podemos estar en la iglesia, We can be at te church. puedes mirar fuerte en la iglesia, You can appear to be strong, pero a la hora que llegue tu otoño, but at the time that your fall comes, ¿cómo vas a ser? how are you going to ¿Qué be? clase de árbol vas What a type ser? of tree will you be? Hay muchos árboles, There are many trees, pero no todos los árboles dan su fruto. but not all trees give their fruit. Dios comparó los árboles God compared the trees con nosotros. with us. Dijo que nuestros hijos It says that our children serían como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. would be like trees planted near streams of living water. ¿Cómo son tus hijos? How are your children? ¿Cómo están tus hijos? How are your children? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? Where are you taking your ¿Los children? estás abonando? Are you leaving them? Le estás poniendo tierra, Are you giving them good new soil? soil, les estás poniendo vitaminas. Are you giving them vitamins? A veces, hermanos, nosotros animamos más a nuestros hijos Sometimes we encourage our children more a hacer lo del to mundo do the things of the que hacer world las cosas de than to Dios. do the things of God. Los animamos a que ellos sean más sobresalientes We en las encourage cosas de them afuera To be more comfortable in antes the que de things las of the cosas world de Dios. than in the things of God. Eso es algo que como padres That is something that as parents, nosotros tenemos que velar por las almas de nuestros hijos. we need to pray over the souls of our children. Si tú no plantas bien a ese arbolito, If you do not plant that si tree no le pones well, una estaca para que no se if tuerza, you don't put a stick so that it doesn't get crooked, ¿qué pasa cuando no le pones la estaca a tus hijos? what happens if you don't tie the tree or your children to a firm wood piece, a stake? Thank you. They grow crooked. They grow ¿Qué va a wrong. pasar? What will happen? Se va a ir por los lados donde no se tiene que ir. They're going to grow in places where they shouldn't be growing. Hay jóvenes There are youth que se quedaron enanos. that were left as
Midgets. Midgets. ¿Sabe por qué? Do you know why? No crecieron, They didn't no grow. evolucionaron, They didn't evolutionize. se han quedado left behind. They were left behind. Yo le decía a Julian, te faltan 3 años y medio para que comiences a manejar. I was telling Julian, you have 3.5 years left so that you can start to learn how to drive. Y le decía, And I was te falta muy telling him, poco tiempo. you need Decía Josh, such a little time. oh mommy, 3 years is a lot. And Josh was saying, Mom, but 3 years is a lot. No, el próximo año solo le van a quedar 2. But next year, he'll only have 2 years left. Y el otro 1 y ya And the estuvo, next ya year, comienza a only manejar. 1 year, left. And then they start to drive. Pero le decía, no hagas como hizo la generación pasada tuya. And I told him, don't do as the generation behind you did. Que los jóvenes That the youth, tienen ya 18, 19 años y no han sacado su driver they're license. 18, 19 years old and they haven't even gotten their driver's license. Digan, ouch, aunque Say sea. ouch at least. Hay jóvenes There are youth que no se están quedando atrás that are staying back porque ellos se pusieron límites. because they placed limits. Porque ellos no le dijeron, papi, ¿puedo manejar? Because they would ask, Dad, can I drive? No, estás muy chiquita. No, you're too small. Oh, ok. Okay, then that's fine. Junior tenía 12 años Junior was 12 years old. cuando andaba manejando. When he was La driving. ven blanca, ¿te acuerdas? The white van, remember? Ah, me ponía de nervios. I would get so nervous. Y él solito, And he, yo no sé cómo hizo, se fue I con don't su know how papá he did it. He went with his dad. y sacó su permiso. And he went and got his permit. Y luego sacó su licencia. And Yo di then he cuenta got que his me di. license. And I didn't even Dice, know. Mom, ya puedo manejar. And ¿A qué hora fuiste? Mom, I can drive now. And I asked, when did you go? Tenía ganas de hacerlo. I wanted to do it. ¿Cuántos tienen ganas de servir a Dios? How many of us want to serve God? Porque si nosotros no somos árboles, hermanos, Because if we are not de trees justicia, of justice, plantíos del Señor, planted by God, no vamos a tener una generación we will not victoriosa. have a victorious Vamos a tener un montón de árboles secos. We will have trees that are dried up. Después te vas a frustrar. And you're going to become frustrated. El día del concierto encontré a una persona On the day of the concert, we found a person. y me dice, hola, ¿cómo estás, Ana? And they said, hi, how are you, Anna? Y me quedé viendo así porque no me podía acordar. And I was just looking at her because I couldn't remember who she was. Y después me acordé quién era. And then I remembered who they were. Tenía 20 años de no verla. I hadn't Como seen her in 20, about porque ya estaba 20 Josh years. bebé. Because ever since Josh was a tiny baby, Yo le cuidaba a su niño, I used to take care of her son, Samuel. 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 Nosotros nos divertíamos con ese niño. We used to always Pero ellos fun with tenían that 2 child. niños más But grandes. they had 2 older children. Y me dijo, ¿cómo está Junior? ¿Cómo está Josh? And she Y said, dije, how's "Aquí Junior? está How's Josh." Josh? Well, Josh is right here. Y Junior está en Nashville. And Junior's in Y Nashville. ya le conté lo que estaba haciendo. And I told them what they were Y doing. cuando le pregunté por lo de ella, And when I asked about her, no sabía cómo contestar. she didn't even know how to respond. Y yo le dije al Señor, And I told the Lord, y se lo dije a Josh, and I told Josh, nunca en su vida never in your life van a dejar de servir al Señor. will you stop Ni from ustedes worshiping ni God sus hijos. or serving Him. Neither you nor Porque his es una children. vergüenza Because it is a que great hijos de shame pastores, that children of sus pastors hijos estén perdidos afuera. are lost. ¿Por qué? Why? Porque los niños cuando estaban con los papás Because when the children were with their parents, iban a la iglesia they would go to the church porque los llevaban así, because they would take them like that. en lugar que los hijos Instead of the llevaban. children taking Llevaran así a los papás. ¿Verdad que sí? right? Usted le dice, usted va a la iglesia porque esa es su obligación. You'd say you go to church because that is your obligation, No es su obligación. but it's not an obligation. Es un deber. It's a will. Es un agradecimiento It's pleasing que Dios that God lo tenga en este lugar. would have you here in this place. Yo no sé cuántos vieron a la niñita de 2 años I don't know how many of you saw the 2-year-old girl. queriendo levantar a su madre She wanted to pick up her mom de una sobredosis de droga. from a drug overdose. Yo dije, gracias, Señor, And I said, thank you, Lord, porque mis hijos nunca han tenido que ver eso de sus padres. because my children have never Ni borrachos, ni golpeadores, had the ni need to abusadores, see
Their parents ni are bad. maltratados. Neither drunks, nor abusers, nor bad people. Gracias, Thank you, Lord, porque no le hemos dañado el corazón a nuestros hijos. because we haven't damaged the heart of our children. A lo que quiero llegar con esto, hermano, What I want to get with this, brothers, los hijos is that children son el alimento, are the nourishment, pero pueden haber higos dulces but they can have sweet figs, o higos Or- amargos. bitter figs. Los higos son representación de nuestros hijos. Children, Sí, the fig the tree. figs are representation of our children. Puedes tener You can hijos have dulces sweet children o hijos amargos. or bitter children. Wow. Wow. Tú tienes que tener cuidado qué estás haciendo You con need to tus be hijos. careful with what you're doing with your children, ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? what you're doing with the life that God gave you. Hay hijos que son There are children that are excepcionales, exceptional. amorosos, They're loving, que son cuidadosos. they take care of you. Y cuando digo amorosos, And when I say loving, no es que estén así con los papás. it's not that they're always like that with their parents. No. Papá, ¿qué quieres que te ayude? Dad, what do you Mamá, want me ¿qué to quieres do? que haga por ti? Mom, what do you want Mami, me to no do? la hagas, yo lo Mom, hago. don't do it, I'll do O it. no te preocupes por Or mí. don't worry about me. Yo tengo un niño I have a son que va a cumplir 11 años, that is going to be 11 years old. que él He puede vivir solito. can live by himself. Él ya quiere He vivir already solito. wants to live by Para su himself. cumpleaños me pidió 3 cosas. For his birthday, he asked 3 things: Una casa, un apartamento, an apartment, un carro a car, y un perro. and a dog. Es lo que quiere. That's what he wants. Y la casa la quiere atrás de la casa. And he wants the house behind our house. Y le dije, se la voy a mandar a hacer. And I said, I'll have them build it for you. Se la voy a hacer, de verdad, se la voy a I hacer. really am. Le voy a hacer una mini house. I'm gonna make him a house. mini house. No, not una a playhouse. Not a Una playhouse, mini house. but a mini house. ¿Por qué? Why? Es independiente, Because he's independent. buen estudioso, He's a good student. es amoroso, He's loving. no me da problemas, He doesn't give me problems. no me contesta, He doesn't answer me back. no hace nada para desagradarme. He doesn't do anything to displease me. ¿Y tengo otro hijo? me. Bueno, I have another son. tengo 2 hijos. Well, I have 2 sons. Un hijo, una vez me enojé con él. Once I got angry with Le dije, a no me child, hables, with no me one of vas a my llamar. sons. And I said, No don't voy a even hablar call me. contigo. I don't want to talk to you. Hermana Matilda es testiga. Sister Matilda's Me fue a witness. buscar a todos los lugares donde yo pudiera estar. He went to go search for me at every place that I could be. A la tienda, al The store, market, the al market, mall, the a la mall, iglesia. the A todos los church. lugares me fue a buscar. Everywhere. He searched for me everywhere Hasta que yo le perdonara. until I would forgive him. Y no me hizo nada malo. And he Era didn't do algo anything que bad. me molestó. It was something that bothered me, Pero a él, but for him, hasta que yo no le dijera, si te perdono, until I said, I forgive you, mis hijos son así. that's how my Hasta que yo children no are. los perdono, Not until I forgive them, ellos no paran de pedir perdón. they don't stop from asking for forgiveness. Hay hijos que no saben pedir perdón. There are children that don't know how to forgive. No saben decir, They don't know how to say, perdóname mamá, forgive me, Mom. perdóname papá, Forgive me, Dad. perdóname Forgive amada mía, me, beloved. perdóname Forgive me, mi hija, mi hijo. son, daughter. No saben pedir perdón. They don't know how to ask for Lo único forgiveness. que le dicen, me equivoqué, The ¿qué only thing quieres? they do is they say, well, Ya no I lo puedo cambiar. made a mistake. Ya te I can't dañé. change it. I already damaged you. I already So, ¿qué más quieres? ¿Que me brought mate? hate to you. What do you want me to do? Kill myself? Wow. And you say, What a wow. humbless, ¿ah? What a ¿Por humble qué? son. Porque no saben pedir perdón. Why? Because they don't know how to ask for forgiveness. Yo pido perdón, I ask for forgiveness, pero si usted no le pide perdón a esos hijos, but if you don't ask for forgiveness for those sweet children, esos hijos se le van a convertir those children will become en amargos. bitter. Tenga cuidado. Be careful. La próxima semana, si me llaman acá, Next week, o la próxima vez que me toque or predicar, the next time I get to preach,
Yo le voy a predicar de otro árbol. I'm going to preach to you about another tree. Y usted va a comparar You los will higos compare the con el otro árbol que figs le to voy the a other mostrar. trees that I will show you. Porque los higos pueden ser los higos dulces. Because figs can be sweet. Los hijos. Oh, children can be sweet. Pero hay otros. But there Si are usted others. quiere tener hijos dulces If you want to have sweet children, o quiere tener hijos fuertes. or if you want to have strong children, Y le voy a mostrar por qué. and I will show you why. Eso va a ser la próxima semana. That's O going to be next cuando week, me toque predicar. or whenever I have the opportunity to preach. Pero nosotros But we tenemos que saber qué clase de frutos estamos creciendo. need to know what type of fruit we are growing. Ahora que estoy plantando muchas plantas, Now that I have been planting many plants, no se imagina lo que voy a hacer. you can't imagine what I'm going to do. Lo voy a invitar para que vaya a mi nursería, I will invite you to come to my nursery porque voy a tener plantas de todas clases. because I'm going to have different types of plants. Ayer aprendimos una clase cómo crecer una sola varita. Yesterday we learned how to grow a small plant, Y ellos pueden venir a mi casa y And they me van can a come to hacer my una plant. casa and they're going to make me de a solo las house plantas. Así que for my estoy plants. muy emocionada. So I'm very happy.